Hola, así que tal, ¿cómo está todo el mundo? Bienvenidas y bienvenidos al podcast del pingüino. Espero que todos se encuentren muy bien. Y así. Lo siento, es que hoy me peiné de dos colitas y la verdad es que me siento súper, no emocionada. Me siento como un poco fuera de mí. No lo sé, como si las colitas me pudieran dar una nueva personalidad. Pero bueno, el día de hoy quiero hablarles de varias cositas. Para empezar, me da mucha emoción que por fin pueda tener ánimos para grabar esto y volver a sentarme en mi camita a hablar sola conmigo y mi soledad sobre, pues, cosas. La verdad es que me pareció un muy buen ejercicio el haber grabado un podcast yo solita hablando así a la nada. Bueno, no a la nada porque me imagino que hay alguien por ahí del otro lado escuchándome en un futuro. Entonces es relajante y también es relajante poder escucharme. Y pues ya, no sé qué más decir al respecto. Pero bueno, el día de hoy quiero hablarles de... ¿De qué le voy a hablar? Es un poco complicado porque no sé cómo acomodarlo en mi cabeza. Supongo que así como va. Eh, Quiero hablarles un poco de mi experiencia dando clases de arte, porque sí fui maestra de artes a los 20 años. Pero también quiero contarles un poco como mi relación con la educación en general. Bueno, sí, un poco. Más bien como con el papel de ser maestra o del ver a otros maestros y así. Porque pues la educación es algo fundamental en mi vida y no porque sea extremadamente ñoña. O sea, sí, pero lo digo porque pues mi mamá es maestra, mis papás trabajan en una escuela y pues desde que era niña básicamente y literalmente me la pasaba en una escuela, pues, estudiando, pero también cuando tenía que esperar a mi mamá o cuando eran vacaciones y ella tenía que trabajar. Entonces, pues es un mega rollo que me ha hecho ver como otras cosas, tanto de la institución como tal y bueno, en una en específico no es que pueda hablar como de todas las escuelas de México y así, pero pues me he podido ver a través de mi vida sobre cómo funciona por atrás la escuela, no solo los maestros, el también relacionarme maestros con relacionarme con maestros, pero de una manera como más social slash humana y no en el papel de alumna maestro. Y pues ya, de eso quiero contarles hoy y pues no sé por dónde empezar, pero empezaremos. Ok, para abrir esta charla, tema y así, ay, tengo que dejar de decir así o jijiji, pero es que no lo puedo evitar, por más que trato de evitar decir ciertas muletillas, fracaso. Pero bueno, siguiendo con mi futuro fracaso en esto de hablar sin muletillas, voy a empezar contándoles un poco cómo es que empezó esta relación con la escuela que les cuento. Pues, ok, yo era una pequeña bolita de grasa. Cuando a los 3 años, sí, a los 3 años, pues entré al kinder, como todos, o como se supone que la mayoría entramos al kinder a esa edad. Y pues ya, no recuerdo como cosas muy vagas, o sea, tampoco les voy a contar como exactamente mi historia académica, pero este es importante porque desde que voy en el kinder, mi mamá trabaja en la misma escuela en la que yo iba. Yo solo entré al kinder. Mi mamá pues tuvo la fortuna, el privilegio más bien, de poder, bueno, no sé si ahora decir lo que es como un privilegio X, no me voy a meter a esos temas ahora porque entonces voy a empezar a divagar sobre el que sí y que no, y que la mujer, y si ella lo escoge, y si es un deber, y si bla, 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 y la maternidad. Pero mi mamá, cuando me tuvo a mí y luego a mi hermana, pues ella pudo dejar, más bien dejó de trabajar para dedicarse a nosotras completamente. Y pues cuando yo entré a la escuela, bueno, a ese kinder, pues mi mamá no trabajaba y mi hermana tenía meses. No, es cierto, ya tenía creo que un año o dos. Nos llevamos un año y 10 meses. Entonces, el punto es que ella ya existía cuando pues yo entré al kinder y mi mamá me iba a dejar muy alegremente y pues se regresaba con mi hermana. Y una anécdota chistosa es que mi hermana cuando
me llevaban, se quedaba llorando porque ella quería entrar a la escuela conmigo. El punto es que mi hermana entró un año antes a la escuela, o sea, ya no entró a los 3 años, entró de 2 años al kinder, porque de verdad ya no, o sea, siempre hacía como, bueno, no berrinche, pero siempre lloraba porque se quería quedar. Es importante esto porque mi hermana fue la que le consiguió trabajo a mi mamá en esa escuela. Para esto, creo que podemos remontarnos un poco más. Creo que este video en realidad debería llamarse ¿Cómo es, más bien cómo ha sido la historia trabajosa de mi madre? Pero bueno, no, o sea, sí, es que tiene que ver, mi mamá es maestra y pues era lo que les comentaba al principio. Mi mamá antes, cuando iba a la universidad o saliendo, no tengo muy seguro ese dato, perdón mamá, también fue maestra de, no recuerdo de qué, pero fue maestra. El punto es que regresando a cuando yo iba al kinder y mi hermana también entró al kinder antes, mi mamá había estado estudiando para ser maestra de inglés, lo que creo que no sé si se llama así actualmente, pero en ese punto era hacer un curso de teachers, literal, donde pues en una escuela de inglés, aparte de como reforzar su nivel de inglés, les enseñaban estrategias y bla, 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 para poder dar clases a ciertos niveles y a distintos tipos de escuela, porque no es lo mismo dar inglés en una escuela bilingüe, por ejemplo, que dan completamente todas las materias en inglés, bueno, ciertas materias, o una escuela regular donde dan horas de inglés. Y en ese tiempo bueno, todavía podría decir como, bueno, una escuela de gobierno en el que realmente no enseñan inglés. Pero bueno. The point is que en ese punto no sé cómo estuvo, si había renunciado a la maestra de inglés que estaba en mi kinder o qué, y pues necesitaban una maestra de inglés. Entonces mi hermana era muy platicona cuando era bebé, entonces no sé cómo escuchó que una maestra dijo eso y mi hermana dijo, sí, mi mamá es maestra de inglés. Entonces le consiguió trabajo y ya. Y ahora que lo pienso, creo que eso no fue en el kinder, creo que fue en la primaria. Bueno, el punto es que, ya para no hacer esto más enredoso, mi mamá siempre estuvo ahí. Mi mamá empezó dando clases de inglés en el kinder y en la primaria en la que yo estudié. Y pues sí, como les comento, siempre fue como una relación bastante estrecha con la escuela. Que, bueno, aquí tengo que hacer mención que pues iba en una escuela privada, entonces pues los horarios de las maestras y de los alumnos en sí pues son más extensos que en una escuela pública y por ende las cargas de trabajo también son más pesadas. Y bueno, creo que todavía no quiero llegar al punto en el que como esto es que conflictúa en mi cabeza, pero bueno. No recuerdo exactamente si fueron 2 años los que ella duró exactamente dando clases de inglés, porque como en todo y como en la vida y como nos han enseñado básicamente a las mujeres, cosa que está mal, a competir entre nosotras, pues había una señora maestra que le hacía la vida imposible a mi mamá y básicamente a todas las maestras de inglés que entraban a trabajar con ella, porque iba una pesada, porque supongo que se quería quedar con el trabajo de todas, yo qué sé. Esto, pues, la verdad es que yo estaba muy pequeña cuando yo pasó esto, yo creo que tenía como unos 7, 8 años. Entonces, pues lo recuerdo porque mi mamá nos los contó y así, porque indirectamente también lo viví. Entonces, perdón mamá si soy un poco inconsistente en la historia, pero bueno, no sé exactamente, realmente, si mi mamá iba a renunciar o si le iban a dar las gracias, yo qué sé, en la escuela en la que trabajaba, bueno, que trabaja, pero en ese punto de la vida, que le ofrecieron mejor estar en la parte de dirección, en la parte administrativa y no, bueno, cabe recalcar que, esto es más complicado de lo que pensé, creo que debe haber hecho un guión. El punto es que, bueno, las escuelas, o al menos en esa escuela, pues hay como dos direcciones, como la administrativa en cuanto al billuyo, porque es una escuela privada, y pues administración en cuanto a los trámites de la SEP. Entonces mi mamá trabajaba como en el inter de ambas, porque algo que tampoco mencioné es que mi mamá es contadora de profesión. Bueno, ella estudió para ser contadora y se tituló y todo eso. Entonces, pues también podía aplicar hasta cierto punto su carrera ahí,
Pero bueno, eso hizo que pasáramos más tiempo en la escuela, tanto ella por su trabajo y mi hermana y yo porque teníamos que esperarla. Nos íbamos, llegábamos las 3 a la escuela, nos íbamos las 3 a la escuela. E incluso cuando yo iba en la secundaria, pues me iban a dejar a mí, luego regresaba a trabajar y se llevaba a mi hermana y luego iban por mí y bueno, así estuvo. Entonces, pues mi mamá se empezó a inmiscuir más en procesos de trámites que piden en la zona de la SEP. Es que ese es un gran rollo. En realidad, ahora que lo pienso, creo que debí invitar a mi mamá para esto, para que ella nos cuente un poco más la historia o con mejores detalles. Pero bueno, futuramente, madre, si estás escuchando esto, te entrevistaré, probablemente no solo para hablar de la escuela y para hablar de otras cosas que también tengan que ver con el arte. Aún me dolió. Pero bueno, regresando un poco a la historia y ya más bien no elongándome tanto en eso, porque hay que llegar al punto en el que yo entro a dar clases y va a ser como literalmente 15 años después, entonces mejor hay que seguir. Yo fui avanzando en mi vida escolar, pero pues a la par seguía estando súper en contacto con esto que les comento de la vida escolar del otro lado más bien, de parte de las maestras y de la gestión de la escuela por mi madre. Entonces, pues la verdad siempre le huía mucho a dar clases. Bueno, en realidad desde un principio siempre le huía mucho a estudiar lo mismo que mis papás estudiaron. Al final, la verdad, pues lo hice, no estudié contaduría, gracias al cielo. Pero después terminé cayendo en la contaduría gracias a la cooperativa. Pero bueno, creo que es algo que llevo en la sangre. De igual forma, Ah, siempre bueno, no me quejaba, pero siempre decía como de, ay, dar clases, no, guácala. E incluso hay un muy mal dicho, y ahora puedo estar muy de acuerdo en que es un muy mal dicho, que dice que los fracasados enseñan. Y la verdad, no lo creo. Puede que no, ni siquiera voy a decir que sí, puede que sí o puede que no, porque la verdad suena muy feo y ya he estado del otro lado y yo no me considero una fracasada, no todo el tiempo, no cuando estoy deprimida y esta vez no estoy deprimida. Entonces, hace casi, ay, ya casi un año y medio, bueno, el ciclo escolar pasado, hace no, hace 2 años ya, eh, tuve la oportunidad de dar clases en la escuela en la que mi mamá trabaja, que fue la misma escuela en la que yo estudié la primaria, pues hubo unos pequeños inconvenientes con el maestro que daba esa clase. Yo en realidad solo me había ofrecido como a revisar cuáles eran los planes de trabajo de este profesor, porque desde mi punto de vista muy personal, no me agradaba mucho, honestamente, lo que les enseñaba a los niños. Y a veces terminaba siendo como de clase de pónganse a dibujar lo que se les ocurra. Y también siempre, honestamente, he tenido mucho el conflicto, gracias Fat, como entre, no, esto es como más de diseño, no, esto es más de artes. Y no sé, cuando yo estaba en contacto como porque cada año pues hacían una muestra final de artes, porque para eso, así se llama la materia, artes a secas. Em, pues no lo sé, yo decía como esto no es de artes exactamente, o sea, ¿qué es enseñar artes? No es como, o sea, para empezar las artes no solo es el dibujo, estamos de acuerdo. Y pues básicamente lo que les enseñaban era dibujo, un poquito de como modelado con plastilina y ya. Entonces, pues yo le decía a mi mamá y siempre me quejaba como de ¿esto qué es? Seguro los niños, o sea, había niños, la verdad que ni siquiera sabían colorear. O sea, y estaban ahí como ahí en la muestra. Entonces, no lo sé. Yo, pues en ese punto de la vida seguía en la FAD, iba a entrar a mi tercer año y obviamente en la escuela en la que trabaja mi madre, yo había trabajado como maestra, bueno, maestra slash ayudante en un curso de verano. O sea, sí era un poco como maestra, porque sí me tocaba dar como clasecillas aquí y allá, actividades y estar como al frente de, no estrictamente como maestra de currícula. Pero pues ya he tenido la experiencia y la verdad es que personalmente soy muy niñera, me encanta jugar con los niños y estar ahí y bueno, no revolcarme, bueno, arrastrarme y jugar y bla, bla, bla. Y yo sentía, y creo que hasta este punto de la vida, como que yo sentía que debe haber una diferencia entre las cosas que a lo mejor yo les llegaba a dar como
que yo más catalogaba más como manualidades en el curso de verano, que en lo que realmente es en una clase de artes. No sé, creo que todo mi conflicto empezó por el nombre de la materia, siendo sincera. Pero bueno, con todo este background y la verdad, pues como que queriendo y no queriendo, honestamente con un poco de pena, pues sí me interesaba mucho el meter mi nariz a ver qué onda, ¿no? Que sí, que no. Por eso fue que me ofrecía a revisar un poco la planeación que iba a ofrecer este maestro para el nuevo ciclo, pues sino para, no exactamente como para imponerle y decir, va a enseñar esto, sino solamente la verdad como para cuestionarlo. Pero bueno, para no hacer el cuento más largo, el maestro ya no regresa, ya, ya no, pues ya no regresó a su trabajo. Entonces faltaba, yo creo que menos de un mes para que empezara el nuevo ciclo y ya tenían como que toda la currícula hecha, iban a empezar a armar los horarios porque mi mamá ve todo eso de la gestión de la escuela y fue como, oye, no tenemos maestros de artes, ¿qué vamos a hacer? Y pues me ofrecieron el puesto y yo muy feliz, la verdad, dije que sí. Una, porque, pues no sé, más bien, pues sí, era algo que quería, no lo voy a negar. Me aterraba muchísimo, como no tienen idea. Pero pues, no lo sé, algo en mi sangre, en mi cuerpo me decía que yo tenía que estar ahí. Y otra cosa, quería aprovecharlo para cubrir mi servicio social, que al final los trámites de la FAD y la burocracia no me aceptaron mi año trabajando ahí. Pero bueno, pues ya que ahora estoy ya, bueno, más bien, ya acabé mis 8 semestres y no tengo servicio, pero bueno, ya que. Pues ya, entonces faltando casi un mes para entrar al ciclo escolar, yo tengo que empezar a hacer mi planeación y bla, bla, bla. Y dije, pues Dios santo, que ya acepté el trabajo, ahora el conflicto existencial, que si el nombre, que si no sé qué, que si bla, 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 que si les enseñan a dibujar, que no sé qué, pues ahora es tuyo, porque tú eres la que vas a dar las clases. Entonces dije, a ver, nunca había dado clases realmente. Nunca había tomado un curso. En la FAD hay optativas sobre estrategias para la educación y didáctica y bla, bla, bla. Nunca había tomado esa materia. Entonces dije, a ver, piensa, ¿qué es lo que a ti te habría gustado aprender o que te hubiera gustado que te enseñaran cuando tenías esa edad o cuando ibas en la primaria? Y pues que evidentemente no te dieron, porque cuando yo iba en esa primaria no existían las clases de arte, solamente de música. Y estaban raras. Entonces, bueno, no raras, no me gustaban. Entonces dije, a ver, ¿a ti qué habría gustado aprender? O tú, ya siendo consciente de lo que sabes, o un poco más bien, que eres un poco más consciente, muy entrecomillado, del mundo del arte, sobre todo el mundo del arte en una escuela, ¿cómo es que eso se los puedes transmitir a los niños sin hacerlo tan pesado y sin que salgan llorando con crisis existenciales como yo salía de mis clases de filosofía? Entonces, pues me puse a pensar mucho y dije, a ver, bueno, las artes. Ah, bueno, más bien, tenía primero que posicionarme en el sí, estás en una institución, la escuela, sí, va a haber trámites que tienes que cubrir, sí, tienes que ponerles una calificación. Entonces, aunque hasta la fecha son cosas que me conflictúan y que digo, Dios mío, ¿por qué existe esto? ¿Por qué bla? ¿Por qué bla? No los podía evadir, ya eran una responsabilidad para mí. Entonces, a ver, dije, a nivel institución, independientemente si estás muy o no tan de acuerdo, ¿qué te habría gustado tú aprender? ¿Qué te habría gustado que te platicaran, que te dijeran, bla, bla, bla? Entonces dije, bueno, para mí las artes, además de la parte del oficio, del hacer, del dibujar, del bla, bla, bueno, dije que no solo las artes son dibujar, bueno, del pintar, de esculpir, la foto no, obviamente no les podía meter una cámara en la lista de útiles, pero bueno. ¿Qué más son las artes para Rita Eugenia? Bueno, yo dije la historia del arte, aunque sí, también sabemos que la historia pues involucra, perdón, muchos intereses personales y gubernamentales y políticos de por medio, creo que es un poco bastante importante. Entonces dije, ok, historia, debe haber historia en mis clases de arte, pero ¿qué más debe haber en las artes? Porque bueno, más bien, creo que las artes, insisto, no solo es como lo manual, en este caso tampoco no solo es la historia, sino el modo de sacar las artes al público es la difusión cultural. Bueno, desde nosotros como productores es cómo difundes, porque al final
pues termina siendo parte de nuestra cultura. Y en un futuro, cuando ya no existamos esta raza humana gracias al coronavirus y vengan otras personas, pues muchas veces los únicos registros que quedan son las cosas que a lo mejor o no se siguen pensando como en arte como en las pirámides, pero X, the point is que muchas veces los vestigios que quedan terminan siendo tomadas como artes. Entonces dije, ok, ¿qué va a haber de difusión cultural? ¿Qué va a pasar aquí? Hay algo que me di cuenta, no solo, más bien no solo antes, cuando iba a dar clases, sino mucho antes, porque pues por todo lo que les platico que yo estaba como viendo y mi mamá me platicaba de todo lo que ella veía en la escuela en cuanto a términos de documentos, pero también a cómo las maestras les daban clases a los niños y así, se había perdido como la vieja costumbre de mandar a los niños al Museo de la Antropología. Muy pocas maestras ya lo hacían. Y evidentemente, si no mandaban a los niños al Museo de Antropología e Historia, o al bueno, ese que parecen huevitos, que se me olvida el nombre, de Historia Natural, menos los iban a mandar al Museo de Artes. Entonces dije, ok, mis 3 ejes para dar la clase va a ser lo práctico, la historia y mandar a los niños a museos. ¿Por qué? Porque creo que es importante. ¿Por qué? Porque creo que desde niños lo pueden estar como explorando sin estrictamente tener que dictarles como, a ver, vamos a ver hoy la historia del Renacimiento. Pues no, evidentemente no. Y pues creo que eso enriquece desde mi punto de vista mucho la cultura y la percepción, en este caso de los niños, en muchos aspectos. Siento que es algo que a mí me habría gustado tener y que probablemente mucha gente mucho más privilegiada que yo realmente lo tuvo. No sé, bueno, sí, muchos niños o muchas personas pues nacen en cuna de oro. Bueno, creo que esta frase es como muy épica actualmente, sobre todo por el desmadre que hay en YouTube, pero bueno. Pero el punto es que muchos niños nacen como o con una posición social alta en el que el arte y la cultura es algo como, no sé, como algo que tiene que estar porque es vital o algo como que, no sé cómo explicarlo, porque está porque la clase se los permite y muchos no tenemos ese privilegio hasta que somos conscientes del, oye, ¿por qué no me dedico a las artes cuando ya eres mucho más grande? Entonces dije, si yo se los puedo dar a los niños o a los que iban a ser mis alumnos así tan chiquitos, desde niños de 6 años hasta niños 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta 11 años, pues ¿por qué no lo iba a hacer? Entonces dije, pues va. Puede que en una de esas encontremos a alguien como super wow. Bueno, no super wow. Puede que en una de esas un niño encuentre eh, pues su pasión en esto, en las artes en general. Bueno, ajá, en cualquier rama. O que le guste la historia, o que le guste, no sé, el decir, ay, cuando sea grande yo quiero administrar un museo, o yo quiero trabajar en un museo, o yo quiero, no sé. Entonces, pues sí, en eso basé cómo iba a empezar a dar las clases. Y también algo que me preocupaba mucho, que también había visto cuando mi mamá me platicaba que pex con la escuela, es que muchas veces las maestras no son tan empáticas con los niños. O sea, una cosa es que sí, a ver, la maestra de español, de matemáticas, de ciencias, bla, 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 a ver, mis chiquitos, les hago, les bla, bla, bla. Pero muy pocas veces, la verdad, ahorita creo que ya es muy importante el contexto en el que están inmiscuidas las escuelas y las maestras. Hay muchas cosas que pues ya no son permitidas. No sé exactamente con qué palabras eh, encasillarlo, pero lo puedo dar con muchos ejemplos. Todos sabemos que cuando nuestros papás iban a la escuela o nuestros abuelitos iban a la escuela, eran las maestras que les tocaban que les pegaban y que les daban borradorazos y que los papás les daban permiso a las maestras para que les pegaran a los niños y bla, bla, bla. Pues luego eso desapareció, porque honestamente yo no estoy de acuerdo en eso tampoco, pero siento que se fue como completamente al otro lado, en el que las maestras ya no tenían, o sea, ya más bien básicamente tenían que tratar a los niños con pincitas, o sea, ni siquiera se les podían como acercar mucho y bueno, también sé que eso se dio o se ha dado porque pues ha habido casos de adultos que abusan de niños y así. Pero lejos de tomarlo desde mi punto de vista con un enfoque como más humanista y por el, aunque no me puedo acercar a ti físicamente o al que no puedo hacer esto físicamente porque pues sí, literal la ley te lo prohíbe, la parte humana, la parte empática se pierde mucho o desde lo que yo veía, pues estaba completamente perdido. Y a mí, insisto, a mí hasta la fecha me preocupa mucho que
Pues no lo sé, o sea, yo siento, aunque tampoco es algo que yo viví, porque la verdad yo era de las morritas que no se acercaban a las maestras ni a los maestros, pero para nada más que para ver si sí me calificó la tarea y ya. Pero eso creo que es muy de mi persona, pero creo que algo que, insisto, no lo viví, pero si en algún punto habría vivido el que tengo un problema, más bien sí lo viví, ahorita ya cuando iba en la universidad, cuando tuve un problema muy grande, me tuve que acercar a mis maestros, sí, primero para pedirles que me pudieran evaluar a distancia, pero también como para sentirme como cobijado un poco, aunque no les contara y me pusiera a llorar ahí con ellos, y lo obtuve. Y pues imagínense cuando son niños, las cosas, ay, no sé, es muy raro como ahora ver la infancia desde este punto de vista, y me sentiría un poco vieja, pero bueno. Pero pues hay muchos conflictos que cuando eres niño ni siquiera les dices a tus papás, menos a los maestros, y no solo por el bullying que te puedan llegar a hacer en la escuela, sino conflictos existenciales. Y, y conflictos que a lo mejor para nuestros papás y los maestros tampoco están bien vistos. Por ejemplo, un niño o una niña que no sea heterosexual. ¿Qué pasa con esos niños? O sea, realmente, además de que son muy víctimas de bullying, también sabemos que pues toda esta institución realmente, o sea, la escuela realmente no es tan laica como nos las pintan o como se supone que tendría que ser, y pues tiene muchas construcciones sociales intrínsecas, o sea, no es tan como de aquí, de la puerta hacia adentro, San se acabó. No, o sea, todos los maestros tienen una formación, la mayoría de los maestros son religiosos, o sea, bueno, creen en Dios y en la iglesia, aunque no sean o católicos o cristianos, pero, o sea, como que se ve mucho esa parte. Es algo muy extraño, no sé cómo explicar que, o sea, como que no hay empatía, pero a la vez sí imponen como sus ideales o se rigen bajo sus ideales y está bien cuando lo aplicas a tu persona, pero no cuando tienes que tratar con otras personas. Entonces yo me ponía a pensar, ok, ¿qué pasará con esos niños que, por ejemplo, que les digo, a lo mejor son niños que su orientación sexual es diferente a la de todos los demás? Pues evidentemente sí sufren mucho, pero yo sentía que debía, no, como ser su salvadora, evidentemente no, pero si yo podía como darles ese granito de, hey, te entiendo y no te voy a juzgar o puedes confiar en mí, pues lo iba a hacer, ¿no? Y no solo con eso, también creo que hay muchas cosas que se vuelven tabú desde que somos chiquitos y que no es correcto desde mi punto de vista, como la sexualidad, como el tener novio, tu primer beso, que te venga la regla, que te empiecen a gustar pues o morras o morros, o no, un poco a lo mejor también la rebeldía, el que no entiendas a tus papás. Entonces, no sé, fue muy raro porque me hacía sentir bastante adulta al tener esta responsabilidad, pero a la par me sentía como si fuera una morrita que iba a dar clases a otros morritos y que podía ser como su amiga, o sea, no buscaba exactamente ser su amiga, pero sí que tuvieran como ese cobijo de mí. Entonces, pues la verdad fue bueno, para mí era constantemente un conflicto existencial el estar dando clases ahí, pero la verdad ha sido una de las experiencias más bonitas de toda mi vida o hasta donde llevo de vida. Em, fue Más bien, este suceso estuvo como en un momento complicado de mi vida personal, si así lo queremos ver, pero para mí todo es personal, entonces toda mi vida. En ese punto estaba como en un conflicto muy grande con mi confianza, con la confianza que le tenía mis papás, con mis papás en sí. Ah, un gran desmadre, porque no voy a contar en este podcast. Pero al estar como en tan constante conflicto, el tener que responder a esto me hacía centrarme y que se me olvidara un poco en lo que estaba viviendo. Entonces, pues todo empezó desde que me tenía que parar temprano, porque mis clases las tenía que dar, daba 2 o 3 clases en las mañanas y de ahí me tenía que ir a la FAD a estudiar pues en la tarde, lo que seguía de mi semestre. Entonces, pues hacía como mi mamá, porque mi mamá se encarga de gestionar los horarios en la escuela, pues me dio chance de que pudieras tener como ese pues privilegio o ese horario para que pudiera cumplir con ambas cosas como bien, sin descuidarlas. Y pues eso implicó el tener que pararme temprano, porque como yo voy, bueno, iba porque ya no voy a la FAD en la tarde, pues tenía que pararme temprano. Y básicamente fue el año en el que menos dormí de toda la carrera. Entonces, yo le daba clase a 11 grupos.
dos de quinto, no, dos de quinto, ay, qué son, dos de primero, dos de segundo, dos de tercero, dos de cuarto, dos de quinto y uno de sexto. Y pues ya, mi primer día estuvo chistoso, yo me estaba hiper muriendo de los nervios. Ah, bueno, no, algo importante antes de que fuera mi primer día. Ah, esas vacaciones también trabajé en el curso de verano de la escuela, entonces lo poco o mucho que gané, porque esa es otra historia, me lo gasté en camisas porque pues tenía que ir un poco formalón a trabajar, o sea, no podía llegar con, no sé. Bueno, en ese punto ni siquiera recuerdo exactamente cómo me vestía para ir a la FAD, pero pues no me vestía como de pantalón de vestir y camisa, como para ir a, como, pues, como se visten las maestras, ¿no? Entonces, tampoco caí en ir de pantalón de vestir porque le dije a mi mamá, no tengo que ir así, ¿verdad? Y me dijo que no. Pero pues sí tenía que dar una buena apariencia, que eso también es un gran conflicto y que me conflictúa mucho. Ah, porque, bueno, es que sí, por ejemplo, o sea, no podía ir de peto a trabajar, aunque habría sido hermoso porque yo amo los petos. Pero bueno, entonces pues lo que gané en ese curso de verano me lo gasté comprando camisas y bueno, bien blusas y cositas como medio formales o que se fueran como del color parecido al uniforme que llevaban las otras maestras, porque eso también, es algo que también pues sí me conflictó un poquito y la verdad lo sobrepensé bastante y hasta la fecha no sé exactamente cuál fue con la reacción de las maestras, pero yo tenía mucho miedo a que pues a que no me fueran a tomar en serio tanto los alumnos como las otras maestras que trabajaban por el hecho de que mi mamá pues es la persona, pues bueno, es la directora general de la escuela ahora. Entonces, pues no sé, era algo que realmente me conflictaba mucho. Y creo que esos pequeños detalles, aunque son insignificantes y para mí la verdad son insignificantes, pues para la otra gente no. O sea, para hacerle daño a alguien te puedes enganchar hasta del pelito más chiquito que se le salga de la cola de caballo, pues para moler. Entonces dije, no, o sea, tampoco me voy a aprovechar de ay, porque mi mamá me dijo que yo podía venir como yo quisiera, voy a venir en peto. Pues no, o sea, también tenía que ceder. Evidentemente, si en algún futuro, que espero que sí, entro a trabajar en otra escuela, pues no voy a tener esos privilegios. O sea, también, pues tenía que hacer frente a eso. Entonces, pues ya el uniforme, obviamente, hay algo muy gracioso, bueno, una anécdota para mí que es muy graciosa. Cuando yo era chiquita y que les cuento que mi mamá trabajaba pues en la escuela en la que yo iba, yo no le decía a mi mamá, o sea, no, en realidad como que nunca tuvimos como la plática de, oye, no, en la escuela soy tu maestra y en la casa soy tu mamá. No, simplemente, no sé, supongo que los cables como que hicieron conexión en mi persona y en mi hermana también, y pues en la escuela le decíamos maestra a mi mamá y pues ya en la casa era mi mamá, ¿no? O cuando todos los niños se iban, pues ya era mi mamá. Y cuando entré a trabajar, pues yo me desacostumbré de eso, obviamente, toda la vida. Y cuando regresé a esto, yo le decía mamá a mi mamá. Y de verdad, por más que trataba que no decirle mamá, sino decirle maestra o directora o... Obviamente no le iba a decir jefa porque eso se escucha muy chistoso. Pero no podía, o sea, nomás no. Siempre era como mamá y mamá. Y también pues era bastante no, o sea, no se podía esconder tan fácilmente del el decir que no era mi madre o que yo era su hija, porque nos llamamos igual. Entonces era como la maestra Rita, ¿quién? ¿La directora o la que daba artes? Entonces llegó un punto en el que yo era la maestra de artes a secas y pues mi mamá seguía siendo la maestra Rita porque pues ella nació primero y ella es la directora general. Pero pues yo no podía no, nunca me acostumbré a ya no decirle mamá. Le decía, más bien a ya no decirle maestra, le decía mamá. Pero bueno. Mi primer día fue de lo más nervioso del mundo. Fue chistoso. Jeje. Pues ya llegué. Yo ese día tenía 3 clases. Primero con cuarto B, luego con el único grupo de sexto y luego con el recreo y luego con cuarto A y de ahí tenía que pelarme para ir a la FAD. Y recuerdo que cuando entré al primer grupo, entré toda súper nerviosa y así como de, hola, buenos días, yo soy la maestra Rita de Artes, bla, 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 si tiene una duda, ahorita no me pregunta porque estoy muy nerviosa, bye. Y todos los niños se me quedaban viendo con cara de, y ahora está loca, ¿qué le pasa? Y la maestra así como de, no, tranquila, yo te voy pues a echar la mano si algo se te complica. Y ya,
no sé, fue chistoso. Me acuerdo que, para eso mi mamá me dijo, no, pues yo te acompaño, yo entiendo que estés muy nerviosa, yo voy a estar ahí contigo. Y la verdad creo que eso me dio más nervios, porque sentía que debía como impresionarla o hacerlo bien y pues no cagarla, básicamente. Entonces, pues ya, no pasó. En realidad estuve muy nerviosa, pero pues como primeros días de escuela que había que dar eh, pues la bienvenida y todo, pues ya saben, ¿no? O sea, algo que probablemente ya en la universidad te choca mucho del presentarte y bla, bla, bla. Con los niños es un poco más fácil. O sea, en ese punto no, en esa primer clase no lo fue, pero fue algo que me ayudó a tomar mucha confianza. Entonces yo ya llevaba preparado unas actividades que había pensado y y también algo que no mencioné antes, que cuando planeé mi clase, tenía que pensar cómo iba a evaluar a los niños, porque no, o sea, no iba a agarrar de ponerles 10 a todo, pues no. También, antes de decir que, más bien, y de aceptar públicamente que sí me gusta y me gusta dar clases a niños chiquitos, yo siempre decía como de, no, si yo algún día yo voy a ser maestra de preparatoria o de universidad, y siempre me he visto en el futuro como una maestra payasa, o muy mamona. Más bien, no mamona. Siempre me he visto como una maestra exigente. ¿Por qué? Porque conmigo siempre fui exigente en la escuela y creo que es algo que funciona, sin llegar a los extremos. Entonces, eh, dije, o sea, pero es que, a ver, con los niños es diferente. O sea, si fueras un maestro de español, pues sí, ¿no? Sí sería exigente. Pero el chiste no es aterrarlos y que huyan de las artes. El chiste es como abrazarlos y decirles, mira, aquí también existe esto. No solo existen los videojuegos. No solo existe Frida Kahlo. Porque eso es algo muy chistoso. Todos conocían solo a Frida Kahlo. Entonces dije, a ver, ¿cómo los voy a evaluar? Porque también hay algo que, evidentemente, o sea, en el nivel educativo en el que estaba no los iba a evaluar como de, tú sí dibujas bien, tú no, tú sí, tú no. Porque sabemos muchas veces que eso se llega a calificar con el gusto y que a mí me ha pasado y probablemente muchos de ustedes también les ha pasado, que pues los maestros los trataron así y es como de dude, pero me esforcé un montón y la verdad aunque no, pues no me gira la ardilla para el dibujo, yo lo tengo que hacer porque tengo que cumplir con esa calificación, pero de verdad es mi mayor esfuerzo y que te pongan 6 o una mala calificación, pues no va, la verdad, y menos con niños chiquitos. Entonces dije, a ver cómo los evalúo. Entonces, am, pues pensé un poco cuando iba en la secundaria, tenía un maestro de artes muy bueno que se llama Fabián, que probablemente nunca escuché este podcast, pero me haría mucha ilusión. Ay, no me voy a poner a llorar, pero bueno, X. El punto es que él no se evaluaba, bueno, él sí era un poco del. Sí, no se evaluaba como de, no, tú no sabes dibujar, no nos ponía cero, pero pues sí, como que depende a nuestro nivel, nos calificaba. The point is que no solo nos calificaba con eso, él nos hacía responsables de nuestros materiales. Por ejemplo, si para la clase había pedido un compás, 3 crayolas azules, 2 crayolas verdes, el cuaderno y lápices para dibujar, teníamos, más bien, cuando pasaba lista teníamos que enseñarle las cosas, porque a lo mejor no es nuestra responsabilidad el tener talento, básicamente, pero sí es nuestra responsabilidad el llevar las cosas, porque estás en una etapa formativa. Si ayer en secundaria, pues imagínense primaria. A lo mejor para los niños más chiquitos, pues el brinco del que, más bien, al principio es como que la mamá te hace la mochila, y que no sé qué, y que bla, 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 o sea, parte de la calificación sí dependía de la mamá. Pero conforme vas creciendo, tercer, cuarto, quinto, sexto de primaria, pues ya te tienes que empezar a independizarte un poco. Y aunque no lo crean, hay niños que en sexto de primaria las mamás les seguían haciendo las mochilas. Pero bueno, entonces dije, ok, yo también voy a tomar ese ejemplo, porque eso yo sí lo viví, y los voy a evaluar en parte así. Más bien, o sea, parte de los rubros para que yo poder armar como el promedio, eran esos, que si yo les pedía 3 bolitas de plastilina, me llevaban las 3 bolitas de plastilina. Si yo les pedía el cuaderno, pues el cuaderno me lo tenían que llevar. Y así. Entonces, pues en ese primer día que les cuento, llevaba impresos, pues sí era como un pequeño reglamento en donde especificaba, sobre todo para los papás, que especificaba exactamente cómo los iba a evaluar. Porque, insisto, yo, o sea, en mi cabeza siempre era como el no te van a tomar en serio, no te van a tomar en serio. Y creo que tener eso físico o ese documento físico me respaldaba. Entonces, eh, parte de la calificación era eso, el que tenían que llevar sus materiales.
el que tenían, porque para esto también, insisto, era como un gran lingüente, estar como en un bando y luego brincar a otro y así, decía, pensaba más bien, ok, si no quiero aterrar a los niños, tampoco voy a dejarlos como que hagan lo que quieran, al fin que es la clase de artes. No, yo también me interesaba, o sea, que se lo tomaran con responsabilidad, se lo tomaran en serio como así yo me lo tomo y me lo tomaba. Entonces decidí dejarles una tarea cada semana a todos los niños de todo nivel primaria. Y era el siguiente, que en su cuaderno, les pedí un cuaderno, el que fuera, no les pedí un cuaderno así de marquilla y bla, bla, bla. No, fue como de, escojan, agarren un cuaderno, si tienen un cuaderno que quieran reciclar en su casa, lo pueden traer. Ahí van a tomar pequeños apuntes porque no les dictaba tanto. Bueno, sí, cuando los castigaba, los castigaba escribiendo. Eh, pero bueno, esa es otra historia que puedo contarles más adelante. En ese cuaderno, cada semana ellos tenían que hacer un dibujo de algo que les pasara pues en la semana o en un día en específico que les haya gustado o que no les haya gustado. Como un diario. Que de hecho eso me lo dejaron a mí en la facultad. Una vez nos los dejó la maestra Adi. Y se me hizo interesante dejárselo a niños. Porque a lo mejor, o sea, cuando yo iba en la FAD, pues era un poco probablemente más profundo y también para que practicáramos el dibujo. Pero yo lo hacía con los niños un poco a modo desahogo, para poner un poco más atención en si les estaba pasando algo o no sé, creo que también es como una buena evidencia cuando hay problemas con los niños en su casa y es una manera bastante, no fácil, pero sí una manera bastante evidente de poder detectarlo. El punto es que pues ya les dejaba, o sea, cada día tenían que, más bien, cada día tenían que entregar eso. Solo era una clase, era una hora de clase de artes a la semana por grupo, entonces pues era un dibujo a la semana y ya. Entonces ese era otro, o sea, no había pierde en el que, ay, no, Miss, no lo hice porque se lo comió mi perro. No, o sea, más bien, bueno, eso sí podía pasar. A lo que voy es que no eran como tareas súper difíciles o que tenía que investigar en internet o algo así. No, realmente también era algo de ellos para ellos. O sea, que se hicieran como el hábito de estar pensándose, en este caso dibujándose o dibujando algo que les pasaba en su vida. Y pues ya, insisto, o sea, yo todo esto lo pensé como, o sea, me puse con la mentalidad que tengo, dije, a ver, ahora regrésate a cuando tenía 6 años, pero ya sabiendo lo que sabes, ¿cómo habrías tú armado tu clase de artes? Y pues sí, la verdad así fue. Y hasta me da un poco de ganas de llorar porque de verdad, insisto, o sea, es de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Al punto en el que cuando seguía, o sea, conforme más me fui inmiscuyendo y fue pasando el ciclo escolar, yo quería, o cuando luego me enojaba y decía como de, no, esto es injusto y así, asado, le platicaba a Ángel y le terminaba diciendo, pero cuando sea secretaria de Educación esto va a cambiar, o cuando sea secretaria de Cultura esto va a cambiar. Pero evidentemente no, la verdad no me quiero meter en la política, no, muchas gracias, no quiero terminar muerta. Pero, pero a ese punto la verdad me llegó a apasionar el dar clases. Y ya, no sé qué más contar. O sea, podría contarles muchas anécdotas muy chistosas. Creo que sí, les voy a contar algunas un poquito después. Pero bueno, ya en cuanto a la estructura la verdad funcionó bastante bien. Evidentemente tampoco les hacía exámenes a los niños. ¿Quién hace exámenes de artes? Aunque insisto, como estábamos a ver, estábamos en una primaria, a nivel primaria, pues niños, morros que iban entrando a la pubertad, que se les bota la canica, que es como, que estaban o que muchas veces están acostumbrados como de, no es clase de español o de matemáticas que te tienen ahí con la libreta, vamos a echar desmadre, pues la verdad tenía una forma en la cual yo tenía que imponer autoridad, porque, bueno, en ese punto era pelona y no tenía el cabello de color, pero creo que actualmente yo siento que no soy una persona que imponga tanto, no realmente. Entonces, una forma, pues no sé exactamente si decir de amenazarlos o si como de ponerlos como de ahí, o sea, sí vamos a divertirnos, pero no es juego. Era eso, el decirles como si yo les llamo la atención grupalmente más de 3 veces en todo el bimestre, les voy a hacer examen. Eso también me lo hackeé un poco de un maestro de la prepa, que fue chistoso. Pero bueno, él aplicaba diferente y él era un maestro de historia a secas. Hola, hola maestro Luis Enrique. No creo que algún día escuche esto, pero me basé en su examen que nos hizo en mi segundo año para amenazar a mis alumnos. Entonces, en realidad solo lo llegué a aplicar con los de sexto porque eran una ficheta ese grupo. Y la verdad, me desesperaron un montón. Pero bueno.
Am, pues sí, yo en la prepa, perdón, en la universidad, en ese punto, tenía como taller pintura y fotografía. Entonces, más bien, casi todo como mi plan de trabajo en la primaria en la que trabajaba se basaba bastante en la pintura. Porque pues yo no sé, no, la verdad no sé esculpir, no sé hacer bolitas de plastilina y así. Se me hace muy lúdico, sí, pero no es mi fuerte. Evidentemente no lo es. Y pues para este punto tampoco conocía como actividades que podía ponerles como de grabado exactamente. Entonces o todo se iba o así al dibujo, al collage, a la pintura, al experimentar en formatos muy grandes. Insisto, como si fuera un poco más de juego, como quitar también el estigma de que clase de artes, cuadernos de marquilla. Pues no. Ay, no sé, de verdad, insisto, o sea, fue muy bonito. No puedo, no, o sea, la verdad, lo pienso otra vez y hasta sonrío mucho. Em, pues sí, así fue con todos. Tengo que decir que los grupos que más me costaban darles clases eran o los de primero o los de sexto. Sentía que los de primero, porque pues eran morritos que acababan como que de llegar del kinder, así todos. Y pues a veces ni siquiera, apenas como que, por ejemplo, apenas estaban aprendiendo a escribir exacta bien la fecha, o más bien ya sabían escribir la fecha y su nombre, pero no podían, por ejemplo, escribir a veces el título solo dictando, solo se los tenía que escribir ahí en el pizarrón. Necesitaba muchísima paciencia y también necesitaba que no me rebasaran las ganas de solo querer jugar. Sí, la verdad, sí. O sea, tenía como que serenarme y decir, sí, sí vamos a jugar, sí vamos a hacer cosas divertidas, pero recuerda que eres su maestra, no te puedes quedar a jugar con todos. Y además, porque había varios niños que en el curso de verano, pues trabajaban conmigo, así estuvimos ahí todos felices y chidos. Y luego fueron mis alumnos en primero de primaria, entonces, ay, no sé, como que más bien ellos se quedan un poco con el chip de que, ay, era la maestra con la que jugábamos en el curso de verano, aquí también vamos a jugar. Y yo también me quedé un poco con ello, entonces era como de, a ver, no, céntrate. Y también tenía que pensar actividades que fueran interesantes para ellos, que fueran no tan estrictamente como lo hacían en el kinder, pero tampoco tan complicado. Entonces, la verdad sí, o sea, creo que era uno de los grupos o un nivel de la primaria en el que me costaba mucho y en el que de verdad tenía que pensar mucho para ver qué las ponía. Y con los de sexto era lo contrario. Era el decir como de, a ver, a estos niños ya no les interesa jugar, ya no, pues no tanto realmente. Y también, eh, eso por una parte. Y la verdad el grupo era súper irresponsable, pero súper irresponsable. Entonces, pues no se prestaba mucho. Y por más, o sea, me acuerdo que uno de los primeros proyectos que ya tenía con ellos era, era enseñarles, bueno, bien contarles un poco como del muralismo mexicano para poder hacer un mural, o sea, para decirles como, miren esto, bla, 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 surgió de aquí, acá, acá. Y, o sea, conforme al plan de trabajo como de las otras materias y de historia y así, pues estaba muy cerca el día de la revolución, entonces me dijeron como de, hey, nos echas la mano para hacer un mural y fue como, pues es la oportunidad perfecta de empatar varias materias y no solo artes. Pero pues la verdad estos morros ni siquiera pusieron de su parte y súper cagaron el trabajo y al final los regañé y les terminé haciendo examen todos los bimestres del año y sí, no sé, era mi grupo menos favorito, del que más me hartaba, al que más le dejé tarea, al que más les dictaba, al que la verdad se me ocurrían con ellos, o sea, antes de como descubrir cómo eran como grupo, se me ocurrieron muchas actividades que yo decía, es que ya son niños grandes, ya les puedo dejar, como que más cosas, ya no son como de, ay, no, ten cuidado, bla, bla, bla. Pues no, no se prestaban. Y pues esas actividades fracasaron. Bueno, ya no vieron la luz, o con algunos otros grupos lo adapté y ya, pero con ellos no. Pues, no sé, sentí que era con los que más iba a poder trabajar y pues no funcionó. Y ya, pero de segundo a quinto yo me la pasaba bomba dándoles clase y estando con los niños, de verdad, o sea, era wow. Era muy bonito, muy bonito. Y además, no sé, ay, no sé, insisto.
o sea, me gustaba tanto como el estar ahí con ellos y no ser como una maestra de escritorio y así, asado, que pues yo me arrastraba, o sea, sí, por ejemplo, hubo en un grupo en específico, el de la maestra Silvia, de tercero, eh, en el que varias veces trabajamos con formatos muy grandes, con papel craft, o incluso una vez pintamos en hule cristal. Eso fue una actividad muy padre que en algún punto espero aplicar en mis pinturas, porque no tengo hule cristal aquí. En ese hule cristal hicimos como un vitral, porque vimos cómo estaban formados los vitrales, porque habíamos visto teoría súper básica del color, y así. Y en los otros era bueno, el punto es que eran formatos grandes. O sea, no les voy a explicar exactamente qué era cada actividad, porque aunque sí lo recuerdo, o sea, esto va a llevar más años de lo que de por sí ya debe estar tardando. Pero yo era de o sea, yo como maestra, no, a veces no parecía maestra, porque pues, o sea, si los niños estaban echados de panza en el patio pintando, yo iba y me echaba de panza con ellos y ay, no, mira, aquí te falta, o si estaban dibujando algo figurativo, les decía, no, no les hacía el trabajo. Eso sí tampoco era como de, no, o sea, esto esfuerzo te está quedando bien. No les iba a decir como de ello, esto no se parece, o oye, porque esto tiene 3 ojos. No, pero muchas veces era como de, ay, es que no me sale, a ver, ayúdame, a ver esto, al otro. Yo les decía, a ver, no, mira, ponlo así. O a lo mejor si les hacía un cachito del dibujo, les decía, a ver, tú síguele. O si, por ejemplo, eran 2 ojos, yo les ayudaba a hacer uno y ellos tenían que hacer otro. Algo así como súper básico, pero de verdad, o sea, yo estaba ahí, o sea, no sé, no es por ser presumida y no es porque sea yo, o porque mi signo zodiacal dice que los leos somos como súper presumidos y así, pero de verdad, o sea, me apasionaba tanto mi trabajo y me gustaba tanto estar ahí, que pues era una maestra bien chida, no lo voy a negar. Y una maestra una vez me dijo como de, ay maestra, ¿y usted por qué se está arrastrando con ellos? Y yo así como de, pues ¿por qué no lo haría? Porque si puedo y todavía no me crujen las rodillas, lo voy a hacer. Y pues ya, la verdad, estaba, era muy bonito. Y pues ya, mm, dejen pensar qué más les puedo contar. Am, Otra cosa a la que me enfrenté y que era súper choqueante para mí era que había maestras de las clases regulares que fueron mis maestras. Entonces, ay, no sé, la verdad, me imponían, o sea, es que eran dos en específico. Una maestra que se llama Isabel y otra maestra que se llama Gina. Las dos fueron mis maestras. La maestra Isabel me dio clases en primero de primaria y en segundo de primaria. Y la maestra Gina me dio clases en tercero. Entonces, la maestra Isabel, cuando yo era chiquita, era bien gritona. O sea, más bien, era una maestra con un carácter muy fuerte. O sea, no era de esas maestras que te hablaban de, ay, mi chiquita, ¿cómo estás? No, o sea, era como de, ¡zas! No era agresiva, pero tenía una voz muy imponente. Su imagen era muy imponente. Y yo me acuerdo desde que estaba chiquita me daba mucho miedo, pero mucho. Y además porque, ay, no sé, bueno, cuando yo iba con ella, y de hecho desde que iba en el kinder, y de hecho desde hasta ahora, siempre me tardo mucho haciendo las cosas. O sea, yo me tomaba mi tiempo para hacer las planas, para hacer la A, para hacer la E, para hacer la I, para hacer la O, para hacer la U, para colorear, para todo yo me tomaba mi tiempo. Y pues no era tan bueno porque me atrasaba en las actividades. Entonces eso no me ayudaba mucho y eso hacía que fueran a hablar y mi madre como de es que su hija no se apura, o sea, sí le gira la ardilla, pero pues es que se tarda mucho. Y pues en primero y en segundo tenía compañeros desmadros. Inteligentes, pero desmadros. Entonces, pues obviamente la maestra no era como de, oye, estate quieto, era como de, oye, estate quieto, te estoy hablando, a ver, ven y siéntate. Pero con una voz así que dices, hasta, hasta yo, que a mí no me regañaban, me sentía regañada. Y que una vez le dije a mamá, ¿cómo es que la maestra Isabel me grita, que no sé qué? Y mi mamá fue a hablar con ella y le dijo, no, es que no me enojé con su hija. Bueno, más bien, no le grité a su hija, le grité a pues le llamé la atención a sus otros compañeros. No es personal, pero pues ahí es mi voz y bla, bla, bla. Y la verdad, pues sí, era súper estricta en todo aspecto. Y eso era muy bueno porque gracias a eso, pues soy parte de lo que soy ahora, o más bien gracias a ella, sé escribir y sé leer y sé hacer pues básicamente eso, contar y sé multiplicar, sé sumar, sé hacer un buen de cosas. Entonces, cuando yo llegué a dar clases a su grupo, no, pues, o sea, o sea, o sea, ella no me veía como acusadoramente ni nada, ni acosada, no, o sea, siempre he sido como una maestra muy reservada y muy penosa, pero
Pero insisto, su sola mirada y el recordarme como en esos tiempos, cuando a mí me daba clase, pues me súper imponía, era como de en cualquier momento me va a decir que estoy haciendo algo mal. O me daba mucho miedo, la verdad, regarla y hacer cosas que no, porque fue mi maestra. Y ya, y era, pues la verdad era chistoso. Y con la maestra Gina sí pasó un poco, pero con ella tuvimos como más relación en todo el tiempo en el que yo ya no iba a esa escuela porque pues crecí, la secundaria y la prepa y así. Entonces, y era una maestra más tranquila, era muy bromista, bueno, siempre fue muy bromista cuando yo estaba en clase con ella, cuando ella a mí me daba clases, y pues con sus alumnos también era bastante bromista. También era exigente, bastante exigente, pero pues era una maestra muy chida. Y no sé, o sea, la verdad el tener contacto con las dos me hacía pensar mucho en mis excompañeros. Y era bonito, era muy raro, como que estaba muy en contacto con mi infancia, con mi infancia estando en la escuela. Y pues me acordaba de muchas anécdotas y, ay, no sé, era muy bello. También podría hacerles, bueno, no, eso sería un poco más extraño, como contarles cosas de cuando yo era niña o cuando iba en la escuela, porque eso lo haría súper ñoño, pero no importa, este podcast es así de ñoño porque yo soy así de ñoña. Pero bueno, el punto es que me enfrenté a eso y las dos se portaron muy buena onda siempre conmigo y me echaban la mano como de, a ver, no, 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 sobre todo con la maestra Gina, porque ella le daba clase a niños de tercero, la maestra Isabel le daba clase a niños de segundo. Entonces, con los de segundo todavía tenía más chance en llevarme las cosas tranquilas, porque algunos niños eran más tranquilos, no todos, como Octavio o Juan Pablo, pero hasta ellos, podemos decir que nos llegamos a tomar mutuamente a la medida. O sea, yo ya sabía que a ellos les gustaba hacer y ellos sabían que yo les permitía hacerlo, pero siempre y cuando estuvieran calmados y no contagiaran a sus compañeros. Entonces, no sé, o sea, de verdad hasta lidiar con ello era muy bonito y porque me interesaba como ver sus vidas y sobre todo tenerles paciencia. Yo no sé exactamente si alguno de estos dos niños estaba diagnosticado con hiperactividad o algo así, pero uno de ellos era como esos niños que no se podía estar sentados o estaban como todo el tiempo brincando o trabajaban y trabajaban parados y así. Y es algo que pues no a todos no sabemos cómo lidiar. Yo al principio tampoco sabía cómo lidiar con ello. Hasta que le decía, o sea, no sé, una vez se me ocurrió decirle, vele a dar 2 vueltas al patio, de aquí te veo, pero cálmate. Y me dijo como, ¿en serio? Y yo, sí, pero de aquí te quiero, entonces, de aquí te voy a estar viendo, pero no vayas ni a estamparte en la pared o algo así, porque pues si nadie nos va mal a los dos. Pero ve a calmarte, o sea, ve a como a sacar tu energía en lo que yo trabajo con tus compañeros. Y ya, ese niño fue, fum, 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 corrió, se cansó y ya regresó al salón y fue como de, bueno, ya, voy a trabajar. Y era muy padre como estar en contacto, o sea, yo no podía estar como más allá en el de, oiga, a ver, no sé, con la mamá de, oiga, su hijo está diagnosticado, oiga esto, oiga lo otro, porque la verdad no me interesaba al 100% saber si estaban diagnosticados, porque bueno, ese también es otro conflicto especial conmigo, que mediquen a los niños, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, pues el tener contacto con eso era muy padre. Y pues ahí la maestra, la verdad, a veces me decía como de, no, pues ten cuidado con él, porque la verdad él sí es muy desmadrosillo. O este niño se roba las gomas, o cosas así, ¿no? Ten cuidado. Y con los de tercero, pues empezaban a estar como que más, les encendía más como que la vida, todo. Y aparte a mí me tocaba dar clase a ellos después del recreo, a ese grupo de la maestra Gina. Entonces, pues llevan todos desatados del recreo, traían un montón, acaban de comer, pues tenían un montón de pila y pues era súper a veces era muy complicado el como tratar de calmarlos o como de, hey, relájate, porque a mí me daba sueño y siempre me da sueño después de comer y ellos al contrario como que tienen un montón de pila. Entonces ella sí varias veces me llegó a echar la mano de que, ay, ¿no sabes qué? En lo que tú bajas por el material y tienes todo listo o en lo que terminan de hacer la fila, yo les termino de dictar la tarea, por ejemplo, y ya, o en lo que tú vas bajando con unos, esa es otra historia, yo voy viendo a los de atrás. Y ya, entonces, pues fue muy padre. Y bueno, esa otra historia es que, regresando al que yo no quería hacer como las clases tan habituales, algo que me gustaba hacer y que al principio, bueno, no sé, no recuerdo exactamente cómo surgió. Yo creo que fue que porque muchas veces no cabíamos en el salón. Y ese es un gran problema que tengo desde que yo voy en esa primaria. Porque a mí me encanta extenderme como verdolaga. Y tengo que confesar que desde que yo iba en la primaria era la niña de los plumones. Entonces, o sea, yo a lo mejor llevaba una lapicera, pero llevaba una lapicerota con un montón de cosas. O sea, con qué colores, qué plumas de gel, 5000 lápices, pues un montón de cosas. Entonces,
pues siempre me ha gustado explayarme y como que tener mi espacio para poder trabajar, tanto, aunque sean solo apuntes o pintar o así. Entonces, eso. Para empezar, yo creía que era importante el espacio. Y luego que los ponía a trabajar con formatos grandes a los niños, o a lo mejor con hojas tamaño carta, pero no era como de... Algunas actividades no era como solo dibujar en tu banca, a lo mejor era como de párate, haz esto, haz lo otro. Una vez hasta los puse a dibujar con los pies, pero bueno, esa es otra historia. Este, pues muchas veces no se presta, el salón de clases era muy chiquito para todos los que estábamos ahí. Entonces no recuerdo exactamente cuál fue la primera actividad que detonó el que los empezara a bajar. Entonces ya casi siempre o regularmente las clases eran en el patio. O sea, dibujábamos, insisto, bueno, les platico. Si ocupábamos papeles muy grandes, pues así en todo el patio había papeles y pinturas, que luego era un desmadre, porque si tiraran la pintura, pues ¿quién creen que la tenía que limpiar? Pues yo. También era un poco un gran desmadre porque nada más teníamos una hora a la semana y a veces, bueno, después del recreo las clases se reducían 10 minutos, eran solo de 50 minutos. Entonces era en lo que bajábamos, en lo que cada quien ponía sus cosas en su lugar, en lo que bla, 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 les quedaba súper poquito tiempo para pintar o para hacer lo que teníamos que hacer. Entonces, pues fue toda una gran aventura, pero era muy, bueno, los niños también como que se les animaba la vida pues sí se relajaban un poco, pensaban, se distraían más bien, esa es la palabra correcta pues al estar trabajando en el patio, o sea, no bajábamos expresamente a jugar, pero no se sentía tanto como, a pintar, a dibujar, a esto, al otro. No, era como súper más lúdico y más divertido. Y pues ya, entonces, pues era un gran desmadre porque, pues imagínate, yo soy alta, pero de edad, pues ahí sí me veía bastante chiquita, entonces, insisto, como el tener autoridad era algo que me conflictaba, pero que hasta cierto punto sí tenía. Entonces, pero bueno, eso tampoco implicaba que yo pudiera controlar en unas escaleras a 15 chamacos. Entonces, pues sí, las maestras me echaban la mano del que, ¿sabes qué? No, yo los veo desde aquí. Y también ellas se quedaban conmigo. O sea, si yo les estaba dando clases ahí en el patio y así, ellas se quedaban ahí viendo. Y ya. Y bueno, creo que no sé qué más contarles, porque dije que iba a hablar como de toda la educación en general y solo he hablado de cuando fui maestra y todavía tengo, insisto, tengo muchas anécdotas y yo creo que eso sí lo voy a dejar para otro podcast. Si les gusta puedo hacer un podcast contándoles como puras experiencias o anécdotas chistosas con niños porque tengo bastantes. Y pero bueno, ok, ya sé. Y bueno, eso me lo pueden hacer saber en mi Instagram o... Sí, pues creo que es un buen método para que me contacten. Si eres una persona que no me sigue en mi Instagram y estás escuchando este podcast, mi Instagram es arroba... Ay, me da un poco de pena decirlo porque no sé cómo tendría que deletrearlo, pero bueno, X. Mi Instagram es arroba Rita o sea, con 4 la, y de corrido es arroba Rita la. Por si me quieren buscar y me quieren dejar un mensaje, bueno, más bien mandarme un mensaje y decir como, hey, sí, sí quiero que hables de tus anécdotas chistosas, o de no, ¿sabes qué? Habla de otra cosa porque ya me aburriste. O no, ¿quién quiere escuchar historias de niños? Porque pues a muchas personas de mi edad no les gustan los niños. Entonces yo también lo entendería. Más bien yo era como muy de closet de, ay no, los niños, ew, pero era como de, sí, estando dentro del closet. Entonces, X, bueno, ahí está la invitación si me quieren, si quieren que haga otro podcast hablando de esto. Y bueno, regresando a la experiencia de dar clases, creo que de las pocas cosas negativas que tuve o conflictos fue el tenerme que enfrentar a mamás que no estaban como muy de acuerdo. Bueno, no de acuerdo, que tenían como quejillas, pero en realidad solo fueron dos y fueron quejas como súper chiquitas. Una fue porque una niña, ay, bueno, sí, una fue porque una niña sin querer manchó a otra niña. Bueno, más bien ahí no sé exactamente si fue sin querer o no, pero es que es una larga historia. Pero pues sin querer se mancharon la blusa y la mamá pues sí fue decirme como de, oiga, es que no es la primera vez que mi hija tiene problemas con su compañera y que bla, 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 y así como de, bueno, es que yo las acabo de conocer este año, entonces yo voy a resolver lo de la camisa, le dije cómo podía lavarla, y pues mis papás me dijeron, porque yo todo esto les contaba a mis papás y no saben de los nervios que me daba, porque, o sea, me pedían cita, no me lo mandaban como por escrito, era como, es que quiero hablar con usted, y era como de, válgame Dios, yo ya aquí.
frita, muerta, me van a despedir. Pero no me despidieron, obviamente. Pero pues sí, me da muchos nervios. Y ya pues mis papás me dijeron, mira, si es por lo de ya cuando les conté por qué era, me dijeron, bueno, no te preocupes, si la mamá se pone como muy sangrona, pues les reponemos la camisa. Te lo descontamos del sueldo, nada, es cierto. Nunca me dijeron que me lo iban a descontar, que hubiera sido lo justo, pero pues no me lo dijeron, porque son mis papás. Y ya no te preocupes, eso es pues algo material, no es algo más grave. Y ella, pero la mamá no se puso tan pique, solo fue como de, no, solo le encargo que, pues que le eche ojo a mi hija, que no esté como tan cerca a esta niña. Y yo así como de, señora, al final terminan siendo problemas de niños. Pero bueno, o sea, no le dije eso porque pues era echarme encima a la señora, pero fue como decir, yo tengo cuidado, no se preocupe. Y ya. Igual con otra señora que no encontraba su cuaderno y que yo ya le había puesto varias veces al niño que no tenía el cuaderno, que no llevaba el cuaderno. Y me dijo, pero es que yo no sé dónde está, no está en mi casa. Y al final resulta que el niño había escondido su cuaderno. Pero bueno, y ¿con qué otra cosa mala me enfrenté? Ah, solo una vez. No fue directamente con una maestra, pero sí fue como de, ¿pero qué me está queriendo decir usted? Porque, pues como les contaba, yo les tenía que poner una calificación con números, no era como de aprobado o desaprobado, no se dice desaprobado, reprobado. Yo sí tenía que ponerles como 9, 10, 8, bla, 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 bla. Entonces, la verdad, tengo que admitir que me hacía, era un súper desmadre para mí el tener que hacer eso, pero bueno. Entonces, había niños que, como yo les contaba, pues parte de la evaluación era pues que llevaran sus materiales y no con qué iban a trabajar. Había niños que en todo el periodo entre que duraba una evaluación y otra, que nunca llevaban nada. ¿Yo qué les ponía? Bueno, más bien, yo decía como de, bueno, que nunca trajeron nada. Evidentemente, si no traían las cosas, significaba que no llevaban cuaderno, y si no llevaban cuaderno, no llevaban su tarea del dibujito semanal. Entonces ahí era como, pues, 2 puntos menos de tajo, básicamente, o solo les quedaba más bien como el trabajo en clase. Ay, porque no les conté otra cosa. Bueno, eso sí les cuento ahorita. Entonces yo decía como, pues, o sea, no los iba a reprobar, obviamente, pero tampoco les iba a poner 10. Entonces yo decía, pues les pongo 7 o les pongo 6, dependiendo pues, qué tanto no habían llevado las cosas. Pero hubo el primer semestre en el que me dijeron como, es que no puedes reprobar me dijeron, no puedes reprobar a nadie y no puedes ponerle menos de 7 a tus alumnos. Y fue como, ¿qué? Y fue como, sí, es que no lo puedes hacer. Y entonces yo me súper indigné y fue como de, pero a ver, miren, en mis listas dice esto, o sea, lo que saca es tal. Y les dije, además, ¿por qué no pueden ponerle 7 si es su calificación real? Y bueno, ahí también entraba como en varios conflictos de decir, bueno, es que también es un conflicto enorme el tener que calificar a los niños y sus capacidades con números, o sea, independientemente de mi materia, es como, no sé, es algo que no termino de entender de la educación, que a la par fue algo que me llenó de bastante ego y que me motivó muchísimo cuando yo era estudiante. Entonces, insisto, es como un gran conflicto para mí, pero yo decía como de, bueno, independientemente del conflicto, ¿por qué no les puedo poner menos de 7? Y fue como de, pues no, es que nos dijeron como que no podíamos hacerlo y que no sé qué. Como que había sido un acuerdo entre maestras que para no echarse a los papás encima porque era como el primer periodo de evaluación y yo me super indigné. Y fue como de, nah, esto es trampa. Y pues sí, básicamente sí era trampa, pero bueno. Entonces, pues me enojé. Y pues, o sea, yo estaba como de, no, es que no, es que no, es que no. Y la maestra que me coordinaba, o sea, porque no, o sea, eso no o sea, yo no le entregaba como cuentas directamente a mi mamá por ser la directora general, o sea, había alguien abajo de ella y pues yo tenía que darle cuentas a ella, no a mi mamá. O sea, que también le terminaba platicando todo a mi mamá, ¿no? Pero pues no era mi jefa directa. Bueno, sí también, pero bueno, ¿saben a qué me refiero? Entonces, pues yo estaba como que ahí que muele, que muele, que muele, que no, y que no, que yo no, y que no estaba de acuerdo. Y me dijo y pues ya, entonces es como, supongo que se desesperó un poco y me dijo como de, pues sí, pero no lo puedes hacer porque los demás maestros van a empezar a decir que porque ella sí y nosotros no, que es porque es la hija de la directora o qué. Y fue como, y me indigné mucho y le dije, bueno, está bien. Y me fui y pues terminé, digo, no eran muchos a los niños que les iba a poner 7 o 6, creo que fueron como unos 5 de todos los 11 grupos que tenía. Pues así como de esto no está bien. Y ya, fue raro.
Y otra cosa que no les conté, que sí empecé medio a contar al principio, pero que ahorita ya después ya no y me acordé, perdón, es que otra cosa que les pedí a los niños eran 3 periodos de evaluación. En cada periodo de evaluación yo les dejaba la encomienda de ir a un museo. Y les decía, les dejaba a qué museo podían ir. Bueno, les daba opciones, no era como abierto. Y pues en realidad a todos les dejé ir a museos de artes. Les dejé ir al Munal, o al de la acuarela, o al del grabado, o bueno, no es explícitamente de artes, el Museo de la Luz, pero este, au, pero como trata temas, bueno, en el Museo de la Luz trata, pues sí, de la luz, pero de los colores y de cómo se hacen pinturas y así, pues los dejé ir también para, no sé, fueron como, era una dinámica buena, bueno, bonita, trabajadora. Pero el chiste es que era que, pues, que tenían que ir al museo y no era como de, ya recorrimos todo el museo, te tomo una foto, llevo tu boleto y ya está, se acabó. No. Y así era, insisto, o sea, yo creo que, no lo sé, pero para ser como de maestra, o sea, sí era exigente, o sea, no era barco, o sea, no era como de, sí, sí, tal. Pero pues en cuanto a eso, como que eran como, no era tan subjetivo lo que iba a calificar más bien, o sea, era como que cumplieran con. Entonces, más bien, ay, perdón, es que me hice muchas bolas. Era pues hacerlos conscientes un poco de a qué estaban visitando, ¿no? Insisto, no era como por ya solo dar el rally ya, que sí se podía hacer, ¿no? Pero X. Entonces, lo que les dejaba era como, a ver, ¿me vas a decir de los 3 museos que te di de opciones, a cuál escogiste ir? Ejemplo. Pues yo escogí ir al Munal. Ok, fuiste al Munal, pero tienes que preguntarle, porque eso siempre pasa, bueno, más bien siempre hay, tienes que ir a preguntarle a alguna persona que veas que está ahí en el museo, cuántos años tiene el museo de existencia, quién lo construyó, o sea, como datos interesantes del museo, para que pues conocieran un poco qué, porque bastantes museos tienen, su edificación tiene historia. Entonces, pues esa era una parte del trabajo. Luego les dejaba, pues, fuera como, pues vayan a ver qué les gusta, que sí, que no. Y en lugar de traerme una foto al lado de la pintura que más les gustó, de una escultura, o de bla, 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 me tienen que traer un dibujo. O sea, yo, si por ejemplo, bueno, eso nunca pasó, pero es un ejemplo. Si fueron a tal museo y estaba el cuadro de las 2 Fridas, que por cierto, muchas niñas estaban obsesionadas con Frida Kahlo, pues en lugar de traerme tu foto al lado de las 2 Fridas, que wow, porque yo nunca he visto ese cuadro en persona, dibújame mejor cómo tú veías a las 2 Fridas. Yo les dije, ustedes ese día les decían a sus papás que tienen que llevar su lapicera, van a llevar su cuaderno y se van a poner ahí enfrente de la pintura a dibujarlas. Pero pues en muchos museos no te dejan entrar con cosas, entonces lo que hacían era, pues le tomaban una foto y ya lo dibujaban. Pero pues era el hecho de buscar algo que les interesara y llevarlo a, pues a sus propios trazos, no solamente a la foto y ya. Y, ¿qué más les dejaba buscar? Bueno, básicamente era eso, dependiendo del museo, dependiendo del grado también de los niños. No, obviamente no les dejaba lo mismo a los niños de primero que a los niños de sexto. Y fue, pues no lo sé, yo lo veía como algo bueno, insisto, porque pues estaba perdiendo mucho la costumbre de ir a museos. Y pues ya como cierre del ciclo y del podcast también, porque creo que ya es bastante largo. Y creo que también dejaré la parte de contar como una parte 2 más bien, mi experiencia con la escuela y están más bien con la escuela desde ver a los maestros desde otro ángulo y del pelearme con maestros siendo alumna pero sabiendo cosas que hacían los maestros. Lo dejaremos para una segunda parte, pero bueno, ya para cerrar todo este merequetengue, al final del ciclo escolar se tenía que hacer una muestra de artes, porque se hacían muestras de todo, como muestras pedagógicas, que de música, que de danza, incluso de español y así, pues también había una muestra de artes. Entonces fue bastante trabajosa montarla, porque tenía un montón de cosas que hicieron los niños, tanto en sus cuadernos o en hojas sueltas, pero también en formatos grandes. Y fue muy bonito porque a mí o sea, dije, pues sí, o sea, muchas veces más bien los niños no se llevaban como sus 20 hojitas a su casa de, mira mamá, esto hice hoy en la escuela, en la clase de artes, pues porque eran papeles más bien rollos de papel bond, digo de papel bond, de papel craft o de papel bond, pues como se los iban a llevar los niños. Y muchas veces trabajaban en equipo, entonces era como, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces,
lo que hice, pues esa vez, para poder montar mi muestra, tuve que ocupar todo el patio, bueno, más bien son dos patios en la escuela, entonces tuve que ocupar todo el segundo patio, que se conoce como el anexo, para colgar todo, e incluso en el primero colgué desde los barandales 3 megamurales que hicieron los niños, y fue muy bonito, la verdad, o sea, y no es porque hayan sido mis alumnos y porque haya sido el trabajo pues, que yo hice con ellos, pero pues no sé, me dio mucho gusto como ver la escuela tan llena de color, porque como les digo, yo conozco esa escuela desde que tengo 6 años y jamás la había visto así. La verdad me hizo sentir como muy bonito. Y pues ver cómo los niños les explicaban a sus papás. Yo les decía, hagan de cuenta que están en los museos a los que fueron cuando yo les dejaba de tarea, explíquenles así. Les dejé hacer sus fichas técnicas. em, Algunos de los más grandes me ayudaban a pegar todas las cartulinas que pegamos un montón de cartulinas, los papeles bond que les digo. Con los más chiquitos sí llegué a trabajar con modelado de plastilina y les digo, yo no soy muy buena haciéndolo, pero pues en los principios les conté un poco de la historia de la escultura. Hay algo muy chistoso. Bueno, no, eso se los dejo para cuando cuente anécdotas de cuando fui maestra de los niños. Pero pues les enseñaba cositas chiquitas, a lo mejor como de historia o algo así, o varios tipos de esculturas conforme a la historia. Ya se imaginarán. Y pues fue muy bonito. Y una mamá, insisto, no es porque yo me quiera echar flores, pero una mamá se me acercó. No, no fue a mí. No me acuerdo. Ah, no, sí, una mamá me dijo como de, wow, es que yo jamás me imaginé que les fueran a dar esto en artes. Qué buen trabajo. Estoy como impresionada. Y yo, la verdad, quería llorar ese día. Y otro papá o mamá, no recuerdo exactamente, se acercó a decirle a, a mi mamá y a mi papá, porque para todo esto mi papá administra la escuela y mi mamá es la directora. Les dijo como de, wow, es que estoy súper impresionada con el cambio que hicieron en las clases de música y de artes, porque en ese punto también hubo un maestro nuevo de música. No creí que les fueran a dar como este giro y que las fueran a explotar también. Qué buenos maestros tienen. Y yo así como de... "Ah". Y bueno, también le dijo esa vez, esa mamá como de, no, pues no es porque sea su hija, pero o sea, qué padre que están haciendo esto. Y otra mamá se me acercó y me dijo, muchas gracias por acercarnos otra vez a los museos, porque ya nunca nos habían dejado ir a museos y no sabes cómo le gusta ir a Nenis a los museos. Y yo, no sé, de verdad, o sea, yo dije ya. Bueno, no quería morir en ese punto, pero fue como de, me quedé súper satisfecha y iba a decir, ya me puedo morir, pero no me quería morir. Pero estaba muy satisfecha y la verdad muy, muy, muy feliz pues, con mi trabajo. Y definitivamente me tragué mi comentario de, yo nunca voy a ser maestra, porque no, de verdad ahora es de las cosas que más me gustan en la vida y que me gustaría volver a hacer. Y pues se acabó ese ciclo escolar y yo decidí también dejar de trabajar porque era mi último año en la FAD y yo quería disfrutarlo al máximo, quería meter materias en la mañana y en la tarde y pues no sé, bueno, más bien quería como que terminarle de sacar jugo a la universidad y pues no lo iba a poder hacer si me seguía dedicando a trabajar en la escuela en la mañana. Entonces, pues dije, bueno, pues me doy un año. Y de hecho fue muy duro tener que decirle a los niños porque muchas veces cuando eran las muestras, más bien el día que fue la muestra y toda esa penúltima semana de clases, era como de, no, y es que el siguiente año y que no sé qué y que bla, 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 bla. Y a mí de verdad se me hacía un nudo en la garganta el escucharlos porque en ese punto todavía no les decía como es que yo no voy a estar el siguiente año. Y pues ya, cuando ya les tuve que decir, en ningún grupo lloré, pero de verdad, o sea, no me faltaron ganas, o sí se me salió como la de cocodrilo, porque yo no los quería hacer llorar, aunque hubo una niña que sí lloró. Pero pues sí fue como muy, me encariñé mucho con muchos, muchos, muchos niños. Entonces, pues ya, así pasó. Y pues ahora con eso del COVID no puedo recuperar ese trabajo. Bueno, más bien, pues no sé, o al menos, por ejemplo, no directamente en la escuela de mi mamá. Y pues en general no puedo. Y ya, y pues hasta ahí se acaba esta historia por ahora. Y pues también se acaba el podcast. Espero que les haya gustado escuchar todo esto que les conté. Esperen la segunda parte pronto. Y bueno, espero hacerlo justo la próxima semana, más bien que salga el episodio una semana después. Y también esperen nuevas entrevistas, porque ahora ya todos estamos un poco más tranquilos, tanto personas, más bien alumnos o alumnos de la FAD, maestros también ya están como más libres de entregar calificaciones y así. Entonces ahora sí haremos entrevistas.
Y ya creo que con esto recuperé un poco mucho más mi confianza en poder grabar, porque la verdad la había pasado muy fatal y ya saben, muchas veces el autosabotaje ataca cuando menos debe atacar. Pero bueno, espero que les haya gustado y nos vemos pronto. Adiós.